Pues soy Laura Moreno y trabajo en el grupo de la Universidad Complutense dirigido por Francisco Pérez Vizcaíno y Ángel Cogolludo. Y efectivamente pues vamos a explicar un poco cuáles han sido algunos de nuestros últimos avances o contribuciones en este sentido. Lo único que voy a empezar con dos diapositivas que van un poco en el mensaje que ya ha transmitido mucho mejor que yo, Vinicio, que es un poco hablando del pasado hacia dónde vamos. Entonces es exactamente lo mismo que originalmente pues pensábamos que la enfermedad era vasoconstricción, remodelado, trombosis, y que todos estos procesos pues daban lugar a ese descenso en la luz arterial, que daría lugar al aumento de la presión pulmonar y finalmente pues eso, que los pacientes a largo plazo pues terminan muriendo de fallo cardíaco. Entonces, en base a ese concepto simplificado, pues como ya has comentado, hemos utilizado vasodilatadores, agentes antiproliferativos, agentes antitrombóticos, y el inicio, que eran fármacos más dirigidos a fracaso cardíaco y a hipertensión esencial. Entonces, bueno, pues esta es la misma diapositiva que ya habéis visto de dónde veníamos, antes de los 90 con fármacos inespecíficos, los bloqueantes de los canales de calcio, y bueno, pues eso, que básicamente en los últimos 20 años, desde el 95 se dio un cambio efectivamente trascendental que ha conseguido aumentar mucho la vida de estos pacientes, pero es verdad que en los últimos 20 años todos los fármacos que se están generando básicamente pertenecen a los tres mismos grupos: bloqueantes de endotelina, activadores de la vía del óxido nítrico y activadores de la prostaciclina. Y es verdad que parece que en este sentido nos hemos atascado y que la cura de la enfermedad no va a ir por ahí. Vamos a poder sacar fármacos que sean un poquito mejores, pero poco más. Luego también, destacar que la mayoría de estos fármacos solo están aprobados para un tipo de estos pacientes, pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que hay más pacientes que también tienen esta patología, que es cierto que a lo mejor pues su pronóstico a medio plazo a lo mejor no es tan malo, pero que también tenemos pacientes con otros grupos que realmente, salvo el Riociguat, que es una de las últimas incorporaciones, es el único que está aprobado para otro tipo de hipertensión pulmonar. Entonces que ahí también creo que debemos trabajar también en esos otros pacientes. Y pues básicamente que siguiendo este concepto pues hemos conseguido aumentar la vida o prolongar la expectativa de vida de los pacientes, y es algo de lo que sentiros orgullosos todos los que lleváis trabajando muchos más años que nosotros en este campo, pero que efectivamente que no hemos conseguido lo que queremos, que es curar la enfermedad. Entonces, básicamente en estos últimos 20 años hemos seguido trabajando, tanto clínicos, investigadores translacionales, en conocer desde un punto de vista molecular mejor la enfermedad. Y creo que también, como ya se ha comentado en la charla anterior, que hemos pasado de este esquema simplificado en el que lo crucial era esa alteración de estas tres vías para las que hemos desarrollado fármacos, a esquemas cada vez más y más complejos, en los que, aparte de alteración en factores vasoconstrictores y proliferativos, pues tenemos cada vez más mediadores inflamatorios, mediadores metabólicos, la contribución de otros tipos celulares más allá de las células propias del vaso, como es el infiltrado de células inflamatorias, las células progenitoras circulantes, etc. Entonces, que efectivamente que en estos últimos años creo que hemos conseguido avanzar mucho en el conocimiento molecular de la enfermedad, y es cierto que ahí hay una ventana de esperanza bastante importante, porque tenemos posibles dianas terapéuticas independientes de esas que ya estamos manejando actualmente, que pueden dar lugar a una posible cura, o al menos a un avance significativo. Aparte de todo este mecanismo molecular cada vez más complejo, pues también ya se ha comentado que cada vez conocemos más características o hasta qué punto contribuye el trasfondo genético, que sabemos que actualmente pues que no es una enfermedad monogénica ni mucho menos, que es una enfermedad multifactorial, que cada vez vamos conociendo más mutaciones en genes diferentes que contribuyen a la sensibilidad a desarrollar esa enfermedad. También conocemos cada vez
más factores que denominaríamos ambientales, diferentes fármacos, exposición a diferentes agentes infecciosos, la contribución de otras patologías sistémicas que también pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Entonces, bueno, que vamos avanzando en este sentido. Entonces, bueno, nosotros dentro de todo este mare magnum de nuevas ideas, de nuevos mecanismos, de nuevas comorbilidades, pues en qué hemos estado trabajando en estos últimos años. Bueno, pues algunos ya lo sabéis de ayer, que tuvimos una charla básicamente muy parecida, pero bueno, en los últimos años nuestro grupo ha estado trabajando principalmente o fundamentalmente en el estudio de la modulación de canales de potasio. Y en estos últimos años estamos trabajando en otros tipos de... Bueno, estamos trabajando en posibles terapias relacionadas con la terapia celular, en diferentes formas de hipertensión que comentaré al final, y estamos trabajando también mucho en la importancia de ese segundo hit, de ese segundo factor que partiendo de un trasfondo genético pueda desencadenar la enfermedad. Y en ese sentido, en los últimos años pues hemos trabajado en la contribución o en el papel de la diabetes en el desarrollo de la hipertensión pulmonar, de diferentes infecciones como el HIV o los esquistosomas. Y fundamentalmente en los últimos 2 años, o 3 años, el grupo ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en caracterizar el posible papel del déficit de la vitamina D en el desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, me voy a centrar sobre todo en estudios relacionados con el papel de los canales de potasio y nuestros estudios, nuestros datos relacionados con la posible influencia del déficit de vitamina D en estos pacientes. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué estudiar la modulación de canales iónicos y en concreto por qué estudiar la modulación de canales de potasio? Bueno, pues en primer lugar porque estos canales iónicos son fundamentales para regular el potencial de membrana y bueno, pues su modulación, su inhibición es capaz de impedir la entrada de calcio en estas células e inducir vasoconstricción. Vale, y este aumento en la concentración de calcio dentro de las células, aparte de inducir vasoconstricción, estaría implicado en el remodelado de las arterias pulmonares. Es decir, estaríamos hablando de factores, de unos canales que estarían implicados en esas dos grandes características de la hipertensión pulmonar, como es el aumento de la presión y el remodelado de las arterias. Los últimos 15 o 20 años ya, pasa el tiempo demasiado rápido. Bueno, desde finales de los 90, principios del 2000, nos dedicamos sobre todo a caracterizar el papel de estos canales iónicos, de estos canales de potasio, cómo eran modulados por factores que estaban implicados en el desarrollo de hipertensión pulmonar, entre ellos serotonina, tromboxano, hipoxia. Y en base a estos trabajos pues, caracterizamos los mecanismos de acción a través de los cuales estos factores podían producir vasoconstricción de arterias pulmonares. Más recientemente nos hemos dedicado a caracterizar cómo estos canales están modulados o modificados en muestras de pacientes y de modelos experimentales de hipertensión pulmonar. Entonces, tanto nosotros como otros grupos han detectado o han descrito que estos canales se encuentran inhibidos tanto a nivel de su actividad como a nivel de su expresión, tanto en pacientes como en modelos experimentales de hipertensión pulmonar. Hemos estudiado también la contribución de nuevos factores, de nuevos mecanismos que se están implicando en el desarrollo de la patología, como mecanismos epigenéticos, por ejemplo los microRNAs. Entonces, en concreto, hemos descrito que algunos de estos microRNAs, en concreto este microRNA, MIR1, que es un microRNA que está aumentado en modelos experimentales de hipertensión pulmonar, pues que ejerce parte de sus efectos a través de la modulación de estos canales, que es capaz de reproducir las alteraciones que vemos en estos canales en modelos experimentales de hipertensión pulmonar y que, bueno, hay demasiadas figuras, pero bueno, que la inhibición, el bloqueo de este microRNA es capaz de revertir dichas alteraciones electrofisiológicas en este modelo de hipertensión pulmonar inducido por hipoxia crónica más SOGEN. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que estos canales son dianas o son factores a través de los cuales actúan muchos mecanismos implicados en el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Y se
se han implicado diferentes canales iónicos, canales de potasio, en el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Y más recientemente, y por eso creo que merece la pena destacar estos hallazgos, porque son un ejemplo de la colaboración entre diferentes investigadores, tanto españoles como extranjeros. Más recientemente se ha descrito que hay algunos pacientes que presentan mutaciones en otros canales de potasio que se denominan canales TAX1 o canales codificados por el gen KCNQ3. Entonces se trataba de unos canales que hasta hace poco se sabía poco de cuál era su papel a nivel vascular, y hace unos años se describieron hasta creo que hasta 6 mutaciones diferentes en el gen que codificaba para estos canales en pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, estas mutaciones lo que generaban era una pérdida de actividad en estos canales. Estos canales lo que permiten es sacar potasio del interior de las células, y lo que hacen en realidad es limitar la entrada de calcio, y actuarían como una especie de protector frente a agentes vasoconstrictores, pero también frente a estimuladores de la proliferación, e incluso se ha visto que estarían implicados en el desarrollo de la inflamación. Entonces, ¿qué ocurre con estas mutaciones? Pues que los pacientes que presentan dichas mutaciones no tienen estos canales funcionales. Y además, en el primer estudio que describió estas mutaciones, lo que se observó es que había algunas mutaciones que se podían rescatar farmacológicamente, mientras que otras no. Entonces, más recientemente, en concreto el año pasado, el grupo dirigido por el doctor Lapuncina y el doctor Tenorio, en colaboración con la doctora Escribano, identificaron unas nuevas mutaciones que afectaban también a este canal en pacientes españoles con hipertensión pulmonar. Además, hasta donde yo sé, estos pacientes presentaban una forma muy agresiva de hipertensión pulmonar. Creo que, de hecho, uno de los pacientes tuvo que recibir trasplante con pocos años de vida. Bueno, pues estas 2 mutaciones, identificadas por primera vez por este grupo español, lo que hicimos es, en colaboración con un grupo de electrofisiólogos ingleses, caracterizar cuáles eran las consecuencias de tener estas mutaciones en la función de dichos canales. Y en concreto, estas 2 mutaciones se caracterizan por una pérdida total de la actividad de estos canales. Y además son unas mutaciones que no somos capaces de rescatar con ninguno de los fármacos que tenemos actualmente disponibles. Además, aunque no lo hemos mostrado en esta diapositiva, estos canales TAX1 son capaces de responder al tratamiento con riociguat, que es uno de los nuevos fármacos que se han aprobado para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Bueno, pues bien, dependiendo de las mutaciones que tengan estos pacientes, va a haber algunos pacientes que van a responder, al menos a nivel de la función de estos canales, al tratamiento con riociguat, y otros no. En el caso de estas 2 mutaciones de los pacientes españoles, no eran capaces de responder al tratamiento con riociguat, al menos a nivel de la función. No quiere decir que, no sabemos si tiene una consecuencia a la hora de que no funcionan, no respondan de forma global al tratamiento con riociguat. Pero bueno, creo que es un buen ejemplo de colaboración entre diferentes grupos clínicos, genetistas, investigadores más básico translacionales, que trabajando todos juntos pues podemos contribuir a lo que decía Vinicio, de intentar identificar, desarrollar terapias más personalizadas, más dirigidas, pues en base, combinando todo nuestro expertise y bueno. Y a continuación les voy a contar los datos más relevantes en relación a nuestro trabajo sobre el posible papel de un déficit de vitamina D en el desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, ¿por qué analizar la vitamina D, aparte de que últimamente esté muy de moda, muy en boga? Porque pues en general todos los estudios epidemiológicos están demostrando que la población en general tiene déficits de vitamina D y parece que está implicada últimamente en el desarrollo de un montón de patologías. Bueno, pues porque la vitamina D, en concreto su metabolito activo, que es el calcitriol, actúa a través de unos receptores nucleares específicos que se llaman receptores de vitamina D, y que son receptores nucleares y que son capaces de activar, de estimular algunas de las vías que sabemos que están inhibidas en los pacientes con hipertensión pulmonar.
En concreto, la activación del receptor de vitamina D es capaz de aumentar muchos de los mediadores implicados en la vía de señalización de BMPR2. Es decir, que la activación de estos receptores a priori podría rescatar la función de BMPR2. Por el contrario, de la misma forma, también sería capaz de aumentar la actividad y por lo tanto podría aumentar la función de los canales TASC1 que acabamos de comentar. Vale, mientras que la activación de estos receptores por la vitamina D podría inhibir algunos de los factores que sabemos que están aumentados en pacientes con hipertensión pulmonar, como por ejemplo algunos factores inflamatorios, algunos factores relacionados con inhibición de apoptosis, etc. O sea que a priori la vitamina D es capaz de modular de forma positiva muchos de los mecanismos fisiopatológicos implicados en la hipertensión pulmonar. Entonces, lo primero que hicimos, gracias de nuevo a la doctora Escribano y al trabajo que ha hecho, que luego presentará pues en relación con el registro español de pacientes con hipertensión pulmonar, y al doctor Barberá y a Ciberés, y a todos los hospitales participantes, que sois los que proporcionáis las muestras que están recogidas en el biobanco de hipertensión pulmonar. Pues lo primero que hemos hecho ha sido determinar niveles de vitamina D en estos pacientes. Entonces, lo primero que hemos encontrado es que en los pacientes controles, en una cohorte de pacientes sanos, pues de acuerdo con los estudios epidemiológicos, pues a pesar de que todos estos pacientes provienen de España, de un país aparentemente soleado, pues en estos pacientes sanos hay un porcentaje bastante importante que presenta déficit de vitamina D. De hecho, la mayoría de los individuos tienen valores por debajo de 30 nanogramos mililitro. Pero lo que vemos es que los pacientes con hipertensión pulmonar presentan unos niveles de vitamina D mucho más bajos. Hasta un 70% de estos pacientes presentaban un déficit grave de vitamina D. Y además estos niveles se correlacionaban con una menor tolerancia al ejercicio y una menor supervivencia desde el momento de la toma de la muestra. Entonces, es cierto que este estudio tiene muchas limitaciones, tanto del momento en el que se tomó la muestra y por lo tanto se determinaron los valores de vitamina D, y que no tenemos de forma simultánea los valores de presión, pero es cierto que estos datos lo que sí demuestran es que existe un déficit severo en pacientes con vitamina D, y que a priori se asocia con una mayor mortalidad y un peor estado. También es cierto que estos datos por sí mismos no nos dicen nada, no nos dicen si el déficit de vitamina D es una causa o es una consecuencia. Y desde luego una de las primeras posibilidades que nos podríamos plantear es que los pacientes que se encuentran peor tienen menos movilidad, salen menos de casa, por lo tanto les da menos el sol y no sintetizan vitamina D a través de la piel. Entonces, eso es cierto, estos datos no apoyan ni una teoría ni la otra. Lo que hemos intentado un poco para intentar responder a esta pregunta es realizar un estudio con un modelo experimental. Entonces hemos utilizado el modelo de hipoxia más Sugen y lo hemos desarrollado en ratas a las que se les sometía a una dieta que les permitía depleccionar los niveles de vitamina D hasta conseguir valores similares a los que veíamos en los pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, utilizando este modelo, lo que hemos visto es que el déficit de vitamina D sobre los niveles de presión pulmonar por sí mismo no induce ningún cambio. Es decir, ratas que tienen déficit de vitamina D presentan unos valores de presión pulmonar normales. ¿Pero qué ocurre cuando las exponemos a hipoxia crónica y al inhibidor de VEGF? Bueno, pues que las ratas que tienen déficit de vitamina D responden o generan una presión pulmonar mayor que las ratas que tienen niveles normales de vitamina D. Y además de este aumento de la presión pulmonar, lo que vemos es que estas ratas con el déficit de vitamina D desarrollan un remodelado pulmonar que es más exagerado que sus congéneros con niveles normales de vitamina D. Y además lo que hemos visto es que ese déficit crónico de vitamina D induce una serie de alteraciones a nivel de las arterias pulmonares. Entonces, en las ratas mantenidas en condiciones de normoxia, con déficit de vitamina D, ya vemos que se produce una cierta disfunción endotelial, y si recuerdan los canales TASC1 de los que habíamos hablado, pues ese déficit de vitamina D ya reduce la actividad de estos canales hasta la mitad.
y luego cuando además las exponemos a ese segundo estímulo, a hipoxia más Sugen, lo que vemos es que se produce una disfunción endotelial que es mucho más marcada, en color rojo, y la actividad de estos canales prácticamente desaparece, como ocurría con las mutaciones que habíamos estudiado anteriormente. Entonces, bueno, nuestros datos hasta ahora lo único que demuestran es, en primer lugar, que los pacientes con hipertensión pulmonar, al menos los que tenemos recogidos dentro del REAP, presentan un déficit severo de vitamina D y que parece que este déficit se asocia con una peor clase funcional y puede ser, a falta de confirmar o de realizar un estudio un poco más elaborado, que se asocie con una mayor mortalidad, y que en modelos experimentales ese déficit de vitamina D sí que exacerba el desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, en base a estos datos preliminares, el objetivo es, pues a corto o medio plazo, el ser capaces de poner en marcha un estudio, un ensayo clínico para determinar de forma sistemática los niveles de vitamina D en los pacientes con hipertensión pulmonar y evaluar si en aquellos que presentan déficit, el darles suplementos de vitamina D sería capaz o no de mejorar sus parámetros clínicos, entrando luego ya en la discusión de qué parámetros clínicos habría que medir, que eso por supuesto pues tenéis que ser vosotros los que nos ayudéis a nosotros. Y bueno, voy a terminar brevemente comentando un proyecto en el que nos hemos embarcado de forma más reciente, que es precisamente el intentar desarrollar o evaluar nuevos tratamientos para esos otros pacientes para los que normalmente no nos acordamos mucho de ellos y para los que no existen fármacos todavía aprobados específicamente. Entonces, en concreto, en colaboración con hepatólogos del Marañón, hemos iniciado un proyecto para intentar estudiar en más profundidad la hipertensión pulmonar asociada a hipertensión portal. Entonces, en este caso, con este grupo de pacientes, el primer problema que nos encontramos es que no existe ningún modelo animal hasta la fecha que reproduzca esta hipertensión portopulmonar. Entonces, lo primero que estamos haciendo es intentando caracterizar si uno de los modelos que más se ha utilizado dentro de patología, un modelo de cirrosis asociado a hipertensión portal, se asocia o no a alteraciones a nivel pulmonar. Entonces, en concreto, con es un modelo que se induce con la administración de una toxina, el tetracloruro de carbono, y de momento lo que hemos visto es que estas ratas sí que presentan un remodelado pulmonar, tienen unas arterias pulmonares bastante engrosadas y presentan, son datos muy preliminares, o sea que hay que tomarlos con precaución, pero sí parece que presentan un cierto grado de hipertensión pulmonar, además de otra serie de características similares a las que encontramos en otros modelos clásicos de hipertensión arterial pulmonar, como es, por ejemplo, disfunción endotelial. A nivel cardíaco, las alteraciones son bastante diferentes a los modelos clásicos de hipertensión pulmonar, porque en realidad lo que se ve es más un remodelado de ventrículo izquierdo con un remodelado de ventrículo derecho bastante más limitado, al menos en el periodo de tiempo en el que lo hemos estudiado. Entonces, bueno, estamos intentando caracterizar mejor este modelo y ver si nos puede servir como un modelo de hipertensión portopulmonar y en base a eso, si conseguimos confirmarlo como un modelo de hipertensión portopulmonar, pues intentar estudiar cuáles son las características de este modelo e intentar analizar, probar nuevos fármacos para estos pacientes. Y bueno, entre los posibles factores que pudieran estar implicados en el desarrollo de esta hipertensión pulmonar secundaria a un daño hepático, pues bueno, aparte de, por supuesto, analizar la contribución de las tres vías del óxido nítrico, la prostaciclina y la endotelina, pues vamos a estudiar otros posibles mecanismos y en concreto, al tratarse de una enfermedad en la que hay una comunicación entre dos órganos, pues vamos a estudiar el papel de vesículas extracelulares, de exosomas como posibles mediadores de dicho daño. Y yo creo que bueno, voy a pasar y bueno, aquí este es nuestro grupo, profesor Pérez Vizcaíno, que estará justo en Bolivia realizando una estancia, iniciando una colaboración con
médicos de allí para intentar, de hecho, determinar los niveles de vitamina D en pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar asociada a la altura. Y bueno, pues aquí estamos el resto del grupo que al final son los que realizan todo el trabajo duro. Y nada, que muchísimas gracias por invitarnos y eso, que es un placer. Gracias.